Es la suya una pintura de elementos contrastados, tensión, calma, realismo, abstracción, planitud, tridimensionalidad, la agilidad del pincel frente a líneas estructuradas. Una suerte de diario personal, de las pequeñas cosas del día a día, porque de los acontecimientos cotidianos todavía puede surgir el misterio. Entrevistamos a la artista viguesa Toya García Senra a raíz de su exposición Soñar despierta en la coruñesa galería Moret Art. Bienvenida a Espacio de Arte, Toya. Hola, mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte un poco mejor. ¿Estudiaste Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, por obligación o por devoción? Por devoción, pero clarísimamente. Yo creo que desde que tengo uso de razón, bueno, puedo hablar un poquito de los 12, 11 años y tal, coincidí en un colegio donde le daba mucha importancia al tema de las artes plásticas y tal, y siempre, bueno, empecé a oír la carrera de Bellas Artes y tal, y creo que crecí sin cuestionarme ninguna otra cosa, estudiar Bellas Artes, que no tenía ni idea, ni conocía a nadie quien lo hubiera podido estudiar, y bueno, acabé mi bachillerato y tal, y accedí a la Escuela de San Fernando de Madrid, donde me costó 3 convocatorias, o sea, un año, y la convocatoria del año siguiente el poder ingresar, y desde entonces, bueno, hice la carrera allí en Madrid y luego, pues aquí estoy. Después te dedicaste a la docencia y estuviste nada más y nada menos que 25 años. Un día decide tomarse un año sabático y se convierte en definitivo, y a partir de entonces te dedicas a pintar. Pues sí. Simultaneaba el tema del colegio, de la enseñanza, con una academia también yo de pintura, pero efectivamente también era docencia, y un año, pues sí, y la verdad es que fue un poco gracias a mi hijo, que me dice que le parecía increíble que tenía un talento como el que él consideraba, por lo menos que yo tenía, que no lo explotase de alguna manera, o sea, que estaba ahí adormecido y tal, y que si a él hubiera tenido algo de eso, que yo le hubiera exigido más, que hubiese desarrollado el tema. Y la verdad es que decidí entonces, dije, pues vamos a intentarlo. Hasta entonces yo siempre pensaba de alguna manera que lo que podía yo expresar y lo que podía transmitir, que era mediocre, o sea, yo no me sentía en absoluto con ganas de hacer nada en ese sentido. Sin embargo, cuando ya él me lo sugirió, yo ya tenía pues un poco en la cabeza el poder dar un cambiazo al tema a nivel profesional, el poder hacerlo. Y me preparé durante un año para hacer la exposición, realmente resultó bien, y después de eso decidí que, bueno, pues una etapa de mi vida había acabado ahí y que era bueno el intentar seguir por ese camino, y la verdad es que estoy súper contenta. Seguiste y expusiste en Lituania, Nueva York, Londres. ¿Dónde te gustaría ver colgada tu obra, además de estos sitios? Bueno, en una gran feria de arte contemporáneo quizá, pero sobre todo en cualquier sitio donde de alguna manera se respetase, gustase, hubiese inquietud porque yo pudiera ponerla en ese sitio. ¿Qué le pides a una obra de arte? Bueno, yo creo que a una obra de arte, y puedo hablar de una obra de arte en pintura, en música, en literatura, en naturaleza, que me parece que hay grandes obras de arte dentro de la naturaleza, que me conmueva, por ejemplo. O sea, yo cuando veo algo, de repente me doy cuenta de lo que mueve en mí el estar viendo eso, me doy cuenta, a lo mejor es una obra de arte para mí muy trascendental y para otra persona no opina lo mismo, pero todo aquello que me conmueve me produzca también, o sea, me envidia de alguna manera, el hacerme sentir pequeña, porque yo de hecho estuve en exposiciones, veo cuadros, me pasó este año con la exposición de Dalí en Madrid, o sea, me sobrecogió. Yo de repente entré allí, empecé a ver aquello. En general a todo el mundo ha sido. Me causó un impacto, conociendo la obra de Dalí, como todo el mundo la conoce, conoces cosas, ves cosas. Yo había estado en Londres en otra
exposición de él, y sin embargo, cuando yo entré este año allí, me parecía una cosa impresionante, o sea, y en ese momento veo la obra y trato de imaginarme al artista, al pintor, el momento en que concibió aquello, cómo lo plasmó, qué se le pasó por la cabeza para poder desarrollar aquello, eso me impresionó Aquella un montón. imaginación, Sí, fantasía. sí, sí. ¿Qué sueles aprovechar más de tus viajes tú, que precisamente viajas muchísimo? Yo viajo bastante, todo lo que puedo, y me encanta. Y nunca viajo con la intención de traer nada que luego pueda o reproducir o algo, o plasmar luego en un lienzo. Sin embargo, me doy cuenta que llego de un viaje, estoy en mi estudio y de repente siempre hay algo que me aparece como un flash y que yo puedo transmitir. Y de hecho hay cuadros míos en los que de repente aparece la Torre de Venecia o aparece una caseta de una playa que vi en una playa de Argentina, o bueno, cantidad de cosas así. Flashes, colores, se quedan de alguna manera también en la retina y de repente no sabes el por qué, empiezas una serie de cuadros con un color y te das cuenta que es que ese color viene de algún sitio que... ¿Una asignatura pendiente en la vida? Bueno, asignaturas pendientes quedan, pero más que porque hubiese tenido la oportunidad de haberlo hecho y que no lo hice, cosas que me hubiese gustado que me hubiese pasado y que no pude. Tengo un hijo maravilloso, me hubiese gustado tener unos cuantos más. Luego veo ahora la gente cuando estudia, cómo después desarrollan su carrera y tal. Yo hice una carrera prácticamente hace 35 años. En ese momento, pues por circunstancias, me caso, súper feliz y encantada porque hoy en día sigo en la misma situación, pero veo que los chicos ahora se hacen un Erasmus, hacen un máster, un tal, todo eso a mí me quedó sin hacer y realmente me hubiese encantado poder haber vivido aquello. No hemos tenido tampoco los demás esas oportunidades. Ya, pero ciertamente creo que hoy en día es increíble el poder, las oportunidades que tienen, que yo no las tuve. Soñar despierta. Nos vamos a adentrar en la exposición de Moret Art. Es un título un poco contradictorio que nos lleva a un tercer concepto que lingüísticamente denominas oxímoron. ¿Qué es lo que te gusta de esta idea? Pues hace como unos meses vi una película en televisión donde un padre y un hijo jugaban a decir conceptos, o sea, dos palabras contradictorias que daban efectivamente, como tú dices, originaban un tercer concepto. Pues esto, soñar despierta es uno de ellos, tensa calma, copia original, bueno, hay muchos. Entonces, yo cuando hago los cuadros, siempre que veo algún cuadro mío, siempre veo contradicciones técnicas de composición y tal, y siempre me gusta contraponer varios estilos dentro. No hay una palabra que se pueda definir lingüísticamente igual que se define de esta manera a esos conceptos, en la pintura no hay. Entonces se me ocurrió el tema del oxímoron. Veo un oxímoron en mi pintura, no me gustaba la palabra en sí porque fonéticamente no me suena bien como para ponerla de título en la exposición, pero bueno, falsa realidad decía anteriormente también, tampoco me gusta, entonces me quedo con soñar despierta porque realmente todo este mundo me hace soñar despierta muchas veces, la verdad es que sí. Bueno, y de este mundo, soñar despierta, te va desde la realidad. Curiosamente, cuando podías tocar un tema que actualmente el panorama no está para evadirse más allá. Pues no, realmente no está, y además es que no soy inmune como todo el mundo, supongo. O sea, me afecta y cada mañana abres los periódicos o simplemente enciendes la televisión, ves un telediario y es sobrecogedor lo que está pasando. Pero yo traspaso la puerta esa que tengo en mi estudio y realmente pongo mi música, tengo mi entorno
tengo un estudio maravilloso, me meto allí dentro y de alguna manera no es que lo quiera aparcar, pero el mundo es otro en ese momento. El mundo se me convierte en un espacio en donde yo puedo expresar una serie de cosas. Y de hecho, para esta exposición preparé un cuadro y fue por una expresión que vi en un periódico de un niño sirio, de estos que están escapando del país, de su guerra, una cara tan especial, tan bonita y tal, y lo puse contrastado con un turquesa en una franja y la cara la hice en gris, pero fui incapaz de llevarlo a ningún lado, y de hecho lo tengo allí aparcado y lo veo y es algo, o sea, es más conceptual que cualquier otra cosa de las que yo hice, y sin embargo no acaba llenándome como tema pictórico o como desarrollo de mi pintura. Lo siento y lo veo, sé que estamos impasibles ante miles de problemas que están sucediendo, pero sin embargo, efectivamente, no lo transmito en la pintura. No, además, es que la pintura es evasión, y es en tu caso. Hay en todos tus lienzos, se cuelan muchísimas cebras, ¿con algún significado especial? Bueno, no tienen ningún significado realmente. En una exposición anterior, pues de alguna manera, bueno, siempre busco un hilo conductor, un tema y eso, y esta exposición la empecé con el tema de las cebras, pero como me pasa muchas veces, en el tercer cuadro que metí la tercera cebra, dije yo, no más, o sea, el hecho de sujetarme al tener que hacer, o sea, pero son todo motivos muy casuales, o sea, no es una cosa premeditada ni que, no. Ahora que nos decías al principio que te había impactado mucho la obra de Dalí y que estas cebras, pues esto de Raya nos podría recordar sus tigres, no ha tenido nada que ver. Realmente nada que ver. ¿Dónde están los referentes artísticos de Toya? Bueno, toda aquella pintura que nada más verla me impacte el color y una composición que no sea muy tradicional ni muy heterodoxa, muy ortodoxa, quiero decir. En ese sentido me llama mucho la atención, o sea, me encanta Abraham Lacalle o Navarro Valdevej, o como pintores actuales así, y todo aquello que de fantasía te gusta fantasía, mucho. Chagall también. Chagall, Marc Chagall, Dufy, o sea, son pintores que tienen unas perspectivas también muy o sea, que no se sujetan a los cánones, y eso me gusta también. Bueno, te gusta porque de hecho lo practicas, porque tú que has estudiado Bellas Artes, que la disciplina te ha marcado en el sentido de rigor, hacer la figura clásica, y ahora te atreves a distorsionar la perspectiva, tachones, fondos planos. Sí, yo creo que tengo bastante formación efectivamente académica y soy buena dibujante, o sea, yo soy capaz de hacer una cosa bastante fiel a lo que soy, reflejarlo. Pero bueno, cuando estoy en medio de ello, me digo a mí misma que eso está para la fotografía, que la fotografía también está en ese sentido, o sea, lo puede reproducir muchísimo mejor de lo que lo puedo reproducir yo, y entonces siempre trato, aunque quiera hacer el dibujo de algo que estoy viendo, verlo, dejarlo y hacer mi transformación. Creo que en ese momento soy más yo dentro de mi pintura. Otras veces me da la sensación que es ponerme a prueba a mí misma y reflejarlo de alguna manera. Bueno, y de hecho hay algún cuadro en esta exposición que de repente hay una taza colgando y esa taza parece súper bien, que una niña pequeña que estaba allí dice, está pintado en 3D. Bueno, pues soy capaz de pintar ya, de alguna... Como muchos cubiertos que aparecen, pero hay ciertos cubiertos que los has puesto en collage. Sí. En una exposición que hice, no en esta exposición, pero hace como en el 2008 me parece que fue, que hice una exposición con la Galería Dua2, fue una exposición, recuerdo, que me gustó mucho, tuvimos que buscar un espacio grande porque los cuadros eran de formato muy grande. Bueno, es que te encanta el gran formato. Me encanta. Nos imaginamos tu estudio enorme. Sí, pues en aquella ocasión fue en una nave industrial, panelamos, la preparamos y tal, y realmente la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Toya, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a escuchar a tu galerista, Nuria Blanco,
y la apuesta que hace por la pintura de Toya. El título que Toya García Senra ha seleccionado para este proyecto expositivo, Soñar despierta, realmente sintetiza muy bien lo que es la esencia de su obra, esa aparente dualidad que no es contradictoria entre sus fondos abstractos y sus elementos figurativos en las composiciones, esas perspectivas imposibles pero que al mismo tiempo funcionan a la perfección, o esos acabados pulidos de las obras sobre tabla, mientras otras obras sobre lienzo son mucho más gestuales. Esta dualidad que nos invita siempre a soñar es lo que realmente es la esencia para mí de la obra de Toya. Destacaría también, por un lado, sus interiores súper elegantes y por el otro, esos paisajes exteriores en los que se destila una gran alegría y una gran viveza. La obra de Toya, en fin, es una obra que traduce una gran alegría de vivir y que por lo tanto nos invita a todos a eso tan necesario en estos días que es soñar. Es para mí un placer haber presentado por primera vez en La Coruña un proyecto expositivo de esta gran artista y confío en que todos lo podamos disfrutar, no solo en esta ocasión, sino en otras muchas. Muchísimas gracias a Nuria Blanco. Bueno, es la primera vez que expones en Moretart. ¿Cómo ha sido la relación con la galería? Sí, es la primera vez que expongo con ella, pero bueno, mi relación empezó hace 2 años, quizás hace 2 años nos conocimos en una feria de arte contemporáneo. La galerista con la que yo estaba en la feria pues contactó con ella, nos presentó y tal, y pensamos que podíamos empezar a colaborar. Yo le envié unos cuantos cuadros para fondo de galería, para ver cómo iba yendo la cosa, y este año, en 2013, con ocasión de la exposición de Art Madrid, de arte contemporáneo, me pidió unas obras para llevar allí y tal, y bueno, el resultado pues fue fenomenal, tuvo una respuesta muy buena durante la feria, toda la obra, y en poco tiempo pues ya fijamos la fecha para la exposición esta, y creo que, bueno, que no va por a ser mi la última parte, vez. no, espero que no, por mi parte creo que Nuria es una persona que me parece súper seria en todos sus planteamientos. Muy profesional. Muy profesional, y yo estoy encantada. Espero que ella también se haya quedado contenta con mi exposición. Nos llama la atención, ahora que tenemos esta cebra enmarcada en esas cintas que dividen la superficie y es muy recurrente. Sí. En esta exposición las cintas las suelo meter muchas veces porque es un material que yo utilizo para delimitar ciertos planos, si a lo mejor quiero hacer una línea y tal, y eso, bueno, y a base de poner poquito a poco fui enmarcando escenas, porque siendo composiciones tipo collage, o sea, sin ser propiamente, porque la técnica del collage sí que aparecen cosas como diferentes dentro, como pegadas y tal, y entonces, bueno, muchas veces para darle más importancia a una zona y tal, la recuadro con la cinta y me da otra dimensión a la perspectiva. Me gusta utilizarla. Bueno, aquí se ve en este cuadro también, pues la parte de las estanterías simplemente son cintas que voy metiendo por ahí. Y teniendo este cuadro delante, hay una serie de temas que aparecen, como es el bodegón, y que tú tratas mucho. El bodegón, lejos de representar estas frutas barrocas, ahora tenemos tacitas, muchas veces es de objetos cotidianos como cafeteras, sifones, que supongo que habrás traído de tus viajes a Argentina. Sí. Son vanitas contemporáneas. Totalmente, sí. A mí la idea del bodegón me horroriza, y sin embargo me horroriza. Vamos a ver, quiero decir, no me puedo imaginar pintando el típico bodegón, el mantel, las frutas primer aunque plano, lo hayas hecho en Bellas Artes. Aunque lo haya hecho, sí. Aunque lo haya hecho. Pero claro, se sigue llamando bodegón, naturalezas muertas, sí, objetos que tal. Lo que pasa que efectivamente recurro a objetos que son más contemporáneos, cosas que yo tengo. Bolsas de la compra. Bolsas, tengo bolsas, voy a esto, voy poniendo, compongo, y muchas veces relleno espacios con cosas que de repente lo veo dentro del estudio y digo yo, pues esto aquí ahora me va a quedar bien.
siempre trato de equilibrar mucho mi composición. Me encanta, o sea, tiene que estar compensada, tanto a nivel de objetos como de color. No puede ser que a mí un cuadro lo vea y me pese mucho más de un lado que del otro y tal. Y eso realmente creo que es una característica grande y creo que es algo que hago relativamente bien. O sea, tengo mucho que aprender seguramente, pero bueno, la composición me encanta, tanto en fotografía como me llama mucho la atención el tema de la composición. Ahora toda la obra es sin título, sin título. En exposiciones atrás titulabas la obra, pero con un referente a uno de los elementos que aparecía. Ya, y vamos a ver, esto no es que ahora lo haga sin título y antes lo hubiese hecho con título. Yo soy muy mala para poner títulos a los cuadros, muy mala, y además realmente nunca estoy pensando, este cuadro, este título, ahora lo desarrollo, no, sin embargo, veo que hay algún motivo que me llama más la atención y le doy ese título, pero le doy ese título realmente porque tengo mis cuadros metidos en una base de datos y los tengo que identificar, no puedo poner el número 1, el tal, el 125, no me acordaría. Entonces, hay un buscador que si yo pongo manzana, pues me aparecen todos los cuadros que yo titulé y que tuviera, y es una forma de localizarlos un poco más fácil. En el primer catálogo que yo hice, de alguna manera se nos coló el título. No era mi intención, pero estaban con ese título en la base de datos. Estos cuadros de esta exposición que están sin título tienen un título también para mi base de datos, pero realmente no está... Y una cosa que nos gusta mucho, Toya, es que hayáis hecho en la galería este pequeño catálogo. Se agradece muchísimo porque después la exposición se va. Ya, y se pues queda sí, ahí. Y habitualmente sueles hacerlo, este catálogo. Ya te he visto en Dúa 2, en otras exposiciones, y me parece que se debe de hacer y debería de estar como norma. Pues sí, ojalá pudiera ser también. Sí, no en todas las ocasiones es posible. No. Hay que las galerías en estos momentos, bueno, pues tal y como están funcionando las cosas y tal, es someterlas a un presupuesto añadido que pueden o no pueden hacerlo, dependiendo. Entonces, yo siempre me presto a colaborar en ese sentido, aportándolo hasta el máximo que yo pueda. Han seleccionado tu obra en Nueva York y allí has estado en contacto con Lino Lago y con Antonio Murado. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues la galería que trabajo yo en Vigo, que es con Dúa 2, trabaja también Lino Lago. Yo tenía ganas de como hablaba antes, mi asignatura pendiente, un Erasmus y tal, y digo, yo me voy a hacer un mini Erasmus este año, buscar un sitio donde yo me pueda ir y tal. Entonces Lino había alquilado en Nueva York un estudio en Chelsea, entonces lo iba a dejar. A mí de la galería me dicen que esto que puede hablar con Phyllis, que es la fotógrafa, era su estudio, y a mí me subarrienda una parte de su estudio. Era un estudio realmente grande y muy buen estudio. Teníamos sitio para trabajar las dos. Fue una relación fenomenal la que tuvo con ella, y la zona. Con lo cual, cuando Lino dejó el estudio, yo me fui allí. Con la casualidad, era un edificio de 11 plantas, todo estudios de artistas y galerías. La casualidad es que en el mismo piso y en el estudio de al lado estaba Antonio Murado. Fenomenal, mi relación con él, bueno, fue estupenda, lo pude conocer más a nivel también personal, la forma de trabajar, además. Vamos, todo lo que pueda decir de la ayuda que yo recibí allí, esto fue fenomenal. Y en cuanto a la selección de la obra, vamos a ver, cuando estuve allí se celebraba el Armory Show, que es un evento cultural que hay en Manhattan, donde se divide por barrios y en cada barrio de Manhattan hacen actividades diferentes. Hay 2 ferias paralelas de arte contemporáneo y a su vez, bueno, pues la zona de Chelsea, que es la zona donde están todas las calles de galerías, de la mayoría de ellas, pues nuestro edificio lo seleccionaron para hacer unas jornadas de puertas abiertas de los estudios de los artistas. Había que enviar un dossier para ver si de alguna manera consideraba la organización que era interesante que se pudiera visitar ese estudio y tal, y a mí de alguna manera me lo seleccionaron, lo admitieron junto con otros más también de
del edificio y tal, y bueno, yo allí, el estudio prácticamente era como una galería, todo paredes blancas, con un ventanal enorme y tal, y yo allí durante los 2 meses que estuve trabajando, coincidió este evento justo al final y pude exponer la obra así. Por allí, en ese momento, bueno, pues lo habitual es que pasen estudiantes, representantes de artistas, que aquí es una cosa como muchísimo más novedosa, vendedores de material de esto, pintores, o sea que realmente, y esto pues se hace durante una semana, pues el estudio abierto, se presenta la obra y la verdad que fue muy gratificante para mí. Y se abren muchas puertas. Alguna que otra. Es muy difícil, pero bueno, yo ahora tuve como noticias de 2 galerías que visitaron ese estudio, toman nota y de alguna manera te invitan a exponer en sus galerías con unos sistemas diferentes como el que te va a buscar, nos interesa que expongas aquí, sino te venden de alguna manera el espacio, ellos hacen la promoción de la obra y tal, y bueno, es una forma de poder llegar a países distintos e introducir tu obra en otros sitios. Toya, pues muchas gracias por estar con nosotros, y como estás actualmente con 5 galerías, esperemos que dentro de un par de años nos vuelvas a visitar. Pues muchísimas gracias, ojalá pueda ser, gracias. Hacer que los contrastes se conviertan en una peculiaridad. Su máxima es comunicar. Por eso titula su obra Soñar despierta, y realmente toda su producción pictórica invita a soñar. Y si no, adéntrense en Moret Art y compruébenlo. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte. Muchísimas gracias.